When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a representar funciones cuadráticas. En concreto, representaremos y igual a x cuadrado más 2x más 2. Ya vimos los pasos que teníamos que seguir para realizar la representación de este tipo de funciones. Eso está en otro vídeo anterior, cuyo enlace os dejo en la descripción de este. Para comenzar, vamos a empezar con el primer paso, que sería calcular los puntos de corte con los ejes de coordenadas. Vamos a obtener, en primer lugar, el punto de corte con el eje OY. Para ello, daremos a x el valor 0. Por tanto, nuestro punto de corte estará situado en el punto 0,2. Con respecto al eje OX, para calcular sus puntos de corte tendremos que dar ahí el valor 0. Sustituyendo en esta función, obtendremos la ecuación 0 igual a x al cuadrado más 2x más 2. Utilizando la fórmula de la ecuación de segundo grado, obtendremos que x es igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que será 4, menos 4 por 1 y por 2, 8 partido por 2 por 1, que es 2. Puesto que la raíz cuadrada de menos 4 no se puede calcular, puesto que no es un número real, tendremos la conclusión de que no tiene soluciones esta ecuación. Por tanto, tampoco existen puntos de corte con el eje OX. Tendremos que ver qué más datos podremos calcular para poder representar esta función. En segundo lugar, calcularemos el vértice. Para ello, recuerdo que la coordenada x del vértice venía dada por menos b partido por 2a. Sustituyendo en esta fórmula, xv será menos b, es decir, menos 2, partido 2 por 1, 2. Es decir, que tenemos el vértice en la coordenada x igual a menos 1. Para obtener la coordenada y, bastará con sustituir menos 1 en la expresión de esta función. Es decir, iv será menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 2, que calculándolo obtenemos como solución 1. Con lo cual el vértice tiene como coordenadas menos 1, 1. El apartado 3 nos decía que había que calcular el eje de simetría, que venía dado por la recta x igual a xv. Es decir, nuestro eje de simetría vendrá dado por la recta x igual a menos 1, que es la coordenada x del vértice. Hasta aquí teníamos toda la información que podíamos obtener. Ahora
puesto que solamente tenemos un punto de corte con el eje OI, necesitaremos un cuarto apartado que nos permita calcular una tabla de valores. Y con esto ya podremos obtener toda la información que necesitamos. Vamos a representar la información que tenemos en unos ejes y veremos cuáles son los valores más interesantes para obtener esta tabla y poder representar la función. Sabemos que el punto de corte con el eje OI está situado en el punto 0,2, es decir, tendremos el punto de corte situado aquí. Y por otra parte, el eje de simetría estará en la recta x igual a menos 1, que está aquí situada, y el vértice está en el punto menos 1, 1, es decir, estaría aquí. Otra información que tenemos y que es muy importante es que, puesto que el coeficiente del término de mayor grado de nuestra función, que es el coeficiente de x al cuadrado, es positivo, las ramas de la parábola irán hacia arriba. Eso quiere decir que, puesto que no hay puntos de corte con este eje, la parábola está completa, situada por encima del eje OX. ¿Qué valores necesitaremos para construir esa tabla de valores? Pues vamos a verlo. Puesto que el vértice está situado en el x igual a menos 1, necesitaremos valores a la izquierda de menos 1 y a la derecha de menos 1. Tomaremos, por ejemplo, para x igual a menos 2, para ver qué valor nos va a dar la función. Podemos sustituir aquí y obtendremos menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 más 2. El resultado de toda esta expresión será 4 menos 4 más 2, que nos dará 2. Si tomamos como por ejemplo el valor x igual a 1, veremos que al sustituir tendremos 1 al cuadrado más 2 por 1 más 2, que nos dará un total 5. Y de la misma forma vamos a obtener quién es la imagen para x igual a menos 3. Sustituyendo tendremos menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3 más 2. El resultado será 9 menos 6, 3 más 2, 5. Vamos a colocar estos datos sobre los ejes coordenados para ver si ya podemos representar la parábola. Vemos que para x igual a menos 2, la imagen dará 2. Para x igual a 1 tendremos 5 como imagen, es decir, estará situado aquí. Y por último, para x igual a menos 3, su imagen será 5. Es decir, tenemos aquí menos 2, menos 3 y su imagen estará aquí. ¿Qué vemos? Que una unidad a la izquierda de menos 1, su imagen es 2. Pero una unidad a la derecha de menos 1, que sería el 0, también su imagen es 2. De la misma forma, 2 unidades a la derecha de menos 1, que era el vértice, su imagen será 5, y 2 unidades a la izquierda de menos 1, su imagen también es 5. Esto es, puesto que el eje que tenemos aquí es el eje de simetría, eso
es lo que nos está permitiendo representar. Podríamos calcular las imágenes a un lado y por simetría obtener las del otro lado. Pero, bien, calcular la tabla de valores es más seguro. Uniendo todos los puntos que tenemos, obtendremos la representación de la parábola. Vemos que en el vértice obtenemos un mínimo de la parábola, es decir, es el menor valor que va a tomar esta función. Bien, vamos a estudiar el crecimiento. Observamos que cuando x va desde menos infinito hasta menos 1, conforme x va creciendo, la función cada vez tiene un valor de y más pequeño y por tanto la función en este intervalo decrece. Sin embargo, cuando x está entre 1 y más infinito, es decir, conforme x va siendo cada vez más grande, la función también va tomando valores mayores y por tanto podemos asegurar que la función en este intervalo crece. Por tanto, aquí en el vértice, en el punto menos 1, 1, lo que estamos obteniendo es un mínimo de la función. Vamos a realizar la representación ahora de esta parábola. Para ello, como siempre, vamos a calcular los puntos de corte. Y calcularemos los puntos de corte con el eje OY. Para ello, damos a x el valor 0 y obtendremos que y vale menos 1. Y por tanto, nuestro punto de corte estará situado en el x0 e y menos 1. Con OX daremos a y el valor 0 y obtendremos la ecuación 0 igual a menos x cuadrado más 2x menos 1. Resolviendo esta ecuación nos dará como resultado menos x igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, 4 menos 4 por menos 1 y por menos 1, menos 4 partido por 2a, que puesto que está multiplicado por menos 1 nos quedará menos 2. Por tanto, la raíz cuadrada de 0 nos dará 0 y el único punto de corte con el eje OX será para x igual a 1. Con lo cual, el punto 1, 0 será nuestro único punto de corte. Vamos a calcular ahora el vértice. Y para ello, xv será igual a menos b partido por 2a. Puesto que b es 2, menos b será menos 2, partido por 2 por menos 1, que también será menos 2, y observamos que el vértice tiene como coordenada x 1, que es el mismo valor que nos ha dado como punto de corte con el eje OX. Es decir, que el punto 1, 0 es el vértice de esta parábola. Cuando solamente tenemos un punto de corte con el eje OX, ese punto suele coincidir con el vértice. Y la tercera
cosa que tendremos que calcular, que será el eje de simetría, nos dará x igual a 1. Esto quiere decir que la única información que tenemos para representar la parábola es la de los dos puntos de corte con los ejes y necesitaremos un cuarto apartado para obtener una tabla de valores para poder realizar la representación. Vamos a pintar los ejes para ver qué puntos deberíamos de colocar en esa tabla de valores. El primer punto que tenemos que expresar en estos ejes coordenados será el 0, menos 1, que corresponde al punto de corte con el eje OI. Es decir, tendremos nuestra parábola que pasará por este punto. Y por otra parte, el punto 1, 0, que estará situado aquí y que nos da el punto de corte con el eje OX. Lógicamente, puesto que el eje de simetría está situado aquí, la información que necesitamos son puntos a la izquierda y a la derecha del valor x igual a 1. Otra información importante que tenemos que tener en cuenta es que el coeficiente de mayor grado de esta función es menos 1, es decir, negativo. Sabemos que cuando sucede esto, las ramas de la parábola van hacia abajo y por tanto tendremos que considerar que nuestra parábola está en los dos cuadrantes inferiores por debajo del eje OX. Calcularemos esta tabla de valores e iremos dando los valores que necesitemos para poder representar. Si vemos qué valor va a tomar la función cuando x vale menos 1, sustituiremos menos 1 al cuadrado. Tenemos que tener en cuenta que este signo negativo va delante de x y no está afectado por el cuadrado. Por tanto, ese dato es muy importante para no equivocarnos en el cálculo. Resolviendo esto, obtendremos menos 1 más 2 por menos 1 será menos 2, menos 1, por tanto, menos 4. Otro valor importante que tendremos que tomar será para x igual a 2. Si x vale 2, tendremos menos 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 1. Menos 4 más 4 será 0 y el resultado será menos 1. Si tomáramos el valor x igual a 3, observaríamos que, puesto que x igual a 3 se encuentra a 2 unidades del x igual a 1, su imagen será la misma que el valor que tomará esta función para x igual a menos 1, ya que también se encuentra a 2 unidades del vértice. Y por tanto, la imagen dará menos 4. Lo comprobamos. Si sustituimos aquí, tendremos menos 3 al cuadrado, que nos dará menos 9, más 2 por 3, 6, menos 9 más 6 nos dará menos 3, que con el menos 1 nos da menos 4. Si representamos estos puntos en los ejes coordenados, podremos unir para poder representar la parábola. El punto x igual a menos 1 e y igual a menos 4 se encuentra aquí. X igual a 2 e y igual a menos 1 estará aquí. Y por último, para x igual a 3,
y igual a menos 4 estará situado aquí. Uniendo los puntos de esta parábola, obtendremos su representación gráfica. Estudiaremos ahora el crecimiento de esta función y veremos que cuando x está entre menos infinito y 1, que es la coordenada x del vértice, la función crece, es decir, los valores que va a tomar la variable y cada vez son mayores y por tanto esta función en ese intervalo va a crecer. Cuando x se encuentra entre 1 y más infinito, la función decrece, es decir, los valores que va a tomar la variable y cada vez son menores. Y por último, el punto 1, 0 que corresponde al vértice será un máximo de esta función.